Los pétalos de rosa blanca esparcidos por el césped cuidadosamente cortado parecían temblar mientras el sonido distante de las aspas de un helicóptero interrumpía la melodía del cuarteto de cuerdas. 300 invitados vestidos con sus mejores galas se volvieron desde el altar adornado con flores hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Victor Reid, heredero de uno de los mayores imperios farmacéuticos del país, permanecía inmóvil en el altar. El color desapareció de su rostro cuando reconoció el elegante helicóptero negro que descendía en el helipuerto de la finca familiar. ¿Qué sucede? ¿Quién es? Su novia, Sofía, le agarró del brazo, clavándole el brazalete de diamantes en la piel. Pero Víctor no podía responder. El aliento había abandonado su cuerpo cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer en un elegante traje blanco descendió, su cabello color caramelo danzando en el viento de los rotores que disminuían su velocidad. Entonces, dos pequeñas figuras emergieron tras ella, gemelos, un niño y una niña de no más de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos mientras caminaban con confianza practicada hacia la ceremonia de boda. La madre de Víctor jadeó audiblemente. Cualquiera podía verlo, los niños tenían los ojos de Víctor. 6 años antes, Víctor y Elisa Reid eran la definición perfecta de una pareja poderosa. Él era el brillante heredero de Reid Pharmaceuticals, ella una bioquímica cuya investigación ya había salvado innumerables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada, con sus votos intercambiados en el mismo jardín donde Víctor ahora se encontraba con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, comprensivo, y construido sobre el respeto mutuo. Viajaban juntos por el mundo, donaban millones a obras benéficas y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, tras bambalinas, las nubes de tormenta se estaban formando. Julian, el amigo de infancia de Víctor, se había unido a Reid Pharmaceuticals como director financiero, introduciendo a su hermana Sofía en su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Víctor y Elisa habían construido. Antes de continuar con la historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. La finca de los Reid brillaba bajo las luces de la noche mientras el personal con impecables uniformes circulaba por la gala benéfica anual. Víctor observaba a su esposa al otro lado del salón de baile abarrotado, admirando cómo Elisa captaba la atención con su vestido de esmeralda mientras discutía su última investigación con el ministro de Salud. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su brillante mente y su bondadoso corazón. Es realmente extraordinaria, dijo Julian, apareciendo junto a Víctor con 2 whiskies. Eres un hombre afortunado. Víctor aceptó la bebida con una sonrisa. Ya lo creo. Los ensayos clínicos de su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La junta directiva está encantada. Julian asintió, siguiendo con la mirada a Elisa mientras ella reía por algo que Sofía había dicho. Debe ser agradable tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo. Estamos intentando tener un bebé, ¿sabes? Confió Víctor, el whisky aflojando su habitual reserva. Elisa ha estado controlando todo. Dice que el momento es perfecto este mes. La sonrisa de Julian se tensó casi imperceptiblemente. Paternidad. Eso lo cambiará todo. Más tarde esa noche, Elisa salió del baño de su suite para encontrar a Víctor sentado en el borde de la cama, con el teléfono de ella en su mano. Su rostro era irreconocible, contorsionado por la ira y la traición. Víctor, ¿qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Michael? Su voz era peligrosamente tranquila. La frente de Elisa se arrugó confundida. Michael, no conozco a ningún. No me mientas. Le arrojó el teléfono, mostrando mensajes de texto que ella nunca había visto. Mensajes íntimos, planes explícitos para encuentros. 3 meses viéndote con él, en nuestra cama. Elisa, mientras yo viajaba por trabajo. Víctor, nunca he visto estos mensajes antes. No conozco a ningún Michael. Sus manos temblaban mientras desplazaba conversaciones que parecían ser de su número pero contenían palabras que nunca había escrito. Tu perfume estaba en su ropa. Sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que hubiera estado aquí podría conocer. Víctor se puso de pie,
pasándose las manos por su cabello oscuro. Julian lo encontró. El investigador privado confirmó todo. Julian, la mente de Elisa trabajaba a toda velocidad. Víctor, estos mensajes son falsos. Alguien plantó estos mensajes. Yo nunca. La puerta de la habitación se abrió, y Julian entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Víctor una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y una tarjeta llave de hotel. Nunca había visto esas cosas antes, exclamó Elisa, intentando alcanzar a Víctor, quien se apartó como si su contacto pudiera quemarlo. Vete, susurró Víctor. Luego más fuerte. Fuera de mi casa, Víctor. Por favor, soy tu esposa, te amo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Julian hacía señas a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. Ya no más. Quiero que redacten los papeles del divorcio esta noche, Julian. Ya está solucionado, respondió Julian, sin encontrarse con la mirada desesperada de Elisa. Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón mientras seguridad escoltaba a Elisa fuera de la habitación. Ella le suplicaba a Víctor que escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué engañaría cuando estaban intentando tener un bebé? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una ira primitiva alimentada por lo que parecía ser evidencia irrefutable. En 30 minutos, Elisa se encontró de pie en la entrada, en camisón, observando cómo el personal arrojaba maletas apresuradamente empacadas en el maletero de su coche. Víctor observaba desde el balcón, su rostro una máscara de piedra, mientras Julian estaba a su lado, con una mano en su hombro en aparente consuelo. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas, le informó fríamente el jefe de seguridad. Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Reid sugiere que no intente contactar con él ni con nadie de la empresa. Comenzó a llover mientras Elisa se sentaba en su coche, jadeando por aire entre sollozos. Su teléfono vibró con una notificación: acceso a su correo electrónico revocado. Luego otra: su acceso al edificio terminado. Después una tercera: un aviso preliminar de procedimientos de divorcio. A 5 millas de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia abierta las 24 horas y se quedó temblando bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber alguna explicación. Alguien la había inculpado. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Su mente inmediatamente pensó en el extraño comportamiento de Julian durante los últimos meses, la forma en que parecía aparecer siempre, que ella y Víctor discutían, las sutiles sugerencias de que quizás ella estaba trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Entonces la invadió una ola de náuseas, una sensación familiar de las últimas mañanas que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, entró en la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, mirando el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Elisa Reid se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Víctor, sin hogar y enfrentando un divorcio feroz orquestado por alguien que ahora sospechaba había estado planeando esto durante meses. Al amanecer, estacionó cerca del edificio de oficinas de Víctor, decidida a hacer que la escuchara, pero seguridad la interceptó antes de que llegara a la puerta. El señor Reid no quiere verla. Señora Reid, dijo el guardia, incómodo pero firme. Dígale que estoy embarazada, suplicó. Por favor, solo dígale eso. El guardia desapareció en el interior. 10 minutos angustiosos después, regresó. El señor Reid dice que dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el niño sea suyo. Su abogado se pondrá en contacto con usted para una prueba de paternidad después del nacimiento. Tienen sus ojos, observó Eleanor cuidadosamente. Sí, coincidió Elisa, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija, pero espero que tengan mi sentido común. La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional, pero Elisa se permitió solo 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Torres, a menudo con los gemelos durmiendo cerca en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Elisa refinaba su investigación, centrándose en desarrollar un tratamiento contra el cáncer con efectos secundarios significativamente menores que el medicamento estrella de Reid Pharmaceuticals. Cuando los gemelos tenían 8 meses, llegó el avance.
Elisa había creado un compuesto que mostraba una eficacia notable contra cánceres agresivos mientras mantenía un perfil de efectos secundarios benigno. La doctora Torres estaba extasiada. «Esto es extraordinario», declaró, revisando los resultados de laboratorio. «Necesitas patentar esto inmediatamente. Las patentes requieren dinero», le recordó Elisa. «Y abogados, lo cual tengo», respondió la doctora Torres. «Pero más importante, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una empresa que lo respalde». Elisa rió amargamente. ¿Qué empresa trabajaría con la esposa descartada de Víctor Reid? La doctora Torres le dio una mirada larga y medida. «Una nueva, una que tú misma crees». La idea parecía absurda al principio. Elisa no tenía experiencia empresarial, ni contactos en la industria, y apenas suficiente dinero para cubrir pañales para los gemelos. Pero la doctora Torres fue persistente, revelando finalmente que había estado invirtiendo silenciosamente en startups biotecnológicas durante años. «Estoy preparada para proporcionar financiación inicial», le dijo a Elisa. «Mis únicas condiciones son que mantengas el control completo y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles». «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó Elisa, sospechando de tanta generosidad después de meses de traición. «Porque hace 20 años, yo era tú», respondió simplemente la doctora Torres. «Brillante, traicionada y subestimada. El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema». Sonrió a los gemelos que jugaban en una manta cercana. «Considéralo mi inversión en la próxima generación». Phoenix Pharmaceuticals nació en el laboratorio del granero de la doctora Torres, con Elisa usando su apellido de soltera, Elisa Winters, para evitar la asociación inmediata con Reid Pharmaceuticals. Su primera solicitud de patente pasó sin problemas. Julian y Víctor permanecían completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. Para cuando los gemelos cumplieron 2 años, Phoenix había obtenido la aprobación de la FDA para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos en la industria de la doctora Torres resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Elisa sola. Su primer gran contrato vino de la red hospitalaria Mercy, que había estado luchando con el alto costo y los preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de Reid Pharmaceuticals. Phoenix ofreció una alternativa efectiva a mitad de precio, con resultados significativamente mejores para los pacientes. El anuncio provocó pequeñas ondas en publicaciones de la industria. La recién llegada Phoenix Pharmaceuticals, dirigida por la científica Elisa Winters, asegura un contrato multimillonario con la red hospitalaria Mercy, desafiando a los actores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En Reid Pharmaceuticals, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor difícilmente era inusual en su industria, y el nombre de la empresa no levantó alarmas. Solo cuando su mayor cliente hospitalario anunció que estaban cambiando de proveedor, comenzaron a sonar las alarmas. Julian Thomas irrumpió en la oficina de Víctor, arrojando un informe sobre su escritorio. «Acabamos de perder Metropolitan Medical a favor de una startup llamada Phoenix. Son 30 millones en ingresos anuales perdidos». Víctor, ahora más involucrado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que una vez lo apasionó, apenas levantó la vista. «Entonces ofréceles un mejor trato». «Lo hice», espetó Julian. «Se negaron. Dijeron que el medicamento de Phoenix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios». Sus palabras exactas fueron: «El producto de Reid no se compara». Esto finalmente captó la atención de Víctor. «Eso es imposible. Nuestro equipo de ID ha estado trabajando en esa fórmula durante años». «Bueno, aparentemente esta persona, Elisa Winters, resolvió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo lograr en 5. El tono de Julian estaba cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia en lugar de su propio sabotaje del departamento de investigación de Reid después de la partida de Elisa. «Elisa Winters», Víctor frunció el ceño, el nombre despertando algo en su memoria. «Nadie sabe mucho sobre ella», continuó Julian suavemente. «Surgió de la nada hace unos 3 años. Muy privada, nunca da entrevistas.
pero su ciencia es, aparentemente excepcional. Quiero conocerla, decidió Víctor. Organiza una cena. Quizás deberíamos considerar adquirir Phoenix en lugar de competir con ella. La expresión de Julian se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de farmacéuticas más grandes. Todos tienen su precio, respondió Víctor con desdén, volviendo al calendario social en su escritorio donde Sofía había marcado varias galas benéficas a las que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa se sentaba en la modesta pero creciente sede de Phoenix, revisando sus últimas proyecciones financieras mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en el área de juegos de su oficina. Raid Pharmaceuticals perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, colocando nuevos informes en su escritorio. Sus acciones cayeron un 8%. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Qué desafortunado para ellos. También está esto, agregó el asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Víctor, con Sofía de su brazo en un evento benéfico. El titular decía, heredero de Raid se casará con Sofía Thomas en ceremonia primaveral. La expresión de Elisa permaneció neutral mientras estudiaba la imagen del hombre que la había echado en mitad de la noche. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a pocos metros, hijos que nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su demanda inicial de pruebas de paternidad. Mamá, mira, Luna sostuvo un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia: Elisa, Leo, Luna, Eleanor y la doctora Torres, todos tomados de la mano. Somos nosotros. Es hermoso, cariño, respondió Elisa, su voz firme a pesar de las emociones que giraban en su interior. Más tarde esa noche, después de acostar a los gemelos, Elisa se sentó en su balcón con vistas a la ciudad. En la distancia, podía ver la torre de Raid Pharmaceuticals iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían convertido a Phoenix en un competidor formidable, uno que comenzaba a impactar seriamente en los resultados de Raid. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono sonó con un mensaje de su investigador, un expaciente cuya vida había sido salvada por el medicamento de Phoenix y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de Raid Pharmaceuticals. Encontré algo significativo en sus presentaciones trimestrales. Inconsistencias ocultas sugieren al menos $50 no contabilizados. Necesito profundizar más. Además, fecha de boda confirmada el 15 de mayo. 15 de mayo, la misma fecha, 6 años antes, cuando seguridad la había escoltado fuera de su hogar. Elisa cerró los ojos. El momento no podía ser coincidencia. Julian y Sofía tenían un don para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha específica era claramente un intento de borrar definitivamente su existencia en la vida de Víctor. Pero habían calculado muy mal, porque mientras ellos planeaban una boda, Elisa había estado construyendo un imperio, y más importante, había estado recopilando evidencia de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultados y del elaborado plan para inculparla por infidelidad. Los gemelos merecen conocer a su padre, le había dicho repetidamente la doctora Torres, y Víctor merece saber lo que Julian hizo. Elisa había resistido durante años, protegiendo el mundo pacífico que había creado para sus hijos. Pero ver el anuncio de la boda planeada para el aniversario de su mayor humillación cristalizó algo dentro de ella. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda la verdad. La finca de los Raid nunca había lucido más magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Víctor Raid y Sofía Thomas. Los músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados tomaban asiento, sus conversaciones murmuradas creando un suave zumbido de anticipación. Víctor estaba de pie en el altar, apuesto en su smoking a medida, aunque los observadores atentos podrían notar un ligero vacío en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Nunca habían terminado de aceptar por completo a Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Julian Thomas, como padrino, observaba la escena con satisfacción. Mal disimulada, todo había salido según lo planeado. A los pocos meses de la expulsión de Elisa,
había presentado a su hermana a Víctor. Su calculado afecto había sido la distracción perfecta ante las ocasionales preguntas de Víctor sobre las pruebas contra Elisa. Mientras tanto, Julián había desviado sistemáticamente fondos de la compañía, establecido cuentas en el extranjero, y se había posicionado para eventualmente tomar el control completo de Raid Pharmaceuticals. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo con un vestido de diseñador que había costado más que la mayoría de las casas. Y entonces el sonido distante de las aspas de un helicóptero. Al principio, los invitados asumieron que era parte de la celebración, quizás una entrada elaborada o una sorpresa planeada por el novio, pero la expresión de confusión de Víctor rápidamente cambió a alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. ¿Qué está pasando?, exigió Sofía, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girarse hacia el ruido. Víctor no respondió. Algo sobre el helicóptero le parecía extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo mientras el helicóptero aterrizaba. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si debían intervenir ya que nadie les había autorizado a detener la aeronave. Entonces la puerta se abrió, y ella bajó. Incluso desde la distancia, Víctor la reconoció inmediatamente. El mundo pareció estrecharse a un solo punto mientras Elisa, su ex esposa, la mujer que había desechado 6 años antes, caminaba con calma hacia la ceremonia en un elegante traje azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más confiada, pero su rostro despertó algo profundo dentro de él que había intentado desesperadamente olvidar. Entonces 2 pequeñas figuras emergieron del helicóptero detrás de ella, un niño y una niña, sosteniendo sus manos, mirando alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las propias de Víctor cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Dios mío», susurró la madre de Víctor, levantándose de su asiento. «Richard, míralos». El padre de Víctor también se puso de pie, su rostro pálido por la conmoción. «Tienen sus ojos». Los ojos de Víctor. Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras Elisa y los niños caminaban deliberadamente hacia la ceremonia. «Seguridad». Miró a Víctor en busca de instrucciones, pero él permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», siseó Sofía, agarrando el brazo de Víctor. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está aquí con esos niños?». Julián dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Yo me encargo de esto», hizo señas a seguridad, pero la voz tranquila de Elisa cortó el caos. «No lo haría, Julián, no a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora mismo en lugar de en los periódicos de mañana». Julián titubeó mientras Elisa y los niños llegaban al borde del área de asientos. Los gemelos impecablemente vestidos y notablemente compuestos para su edad permanecieron cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Víctor», dijo Elisa, su voz llegando a través de la reunión ahora silenciosa, «conoce a tus hijos, Leo y Luna, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La madre de Víctor se llevó una mano a la boca, lágrimas llenando sus ojos mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», espetó Sofía. «Está mintiendo, Víctor. Dile a todos que está mintiendo». Pero Víctor no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos eran extrañamente familiares, a la niña cuya postura determinada reflejaba la suya propia en fotografías de la infancia. «Las pruebas de ADN que confirman su paternidad ya han sido presentadas ante el Tribunal de Familia», continuó Elisa con calma, «junto con pruebas de cómo Julián y Sofía conspiraron para eliminarme de tu vida mediante la fabricación de evidencia de infidelidad». Julián se abalanzó hacia adelante. «Seguridad, retiren a esta mujer inmediatamente». «Yo no lo haría», llegó otra voz mientras la doctora Rebeca Torres emergía detrás de Elisa. «No a menos que Raid Pharmaceuticals quiera que la FDA reciba nuestro expediente completo sobre los perfiles de efectos secundarios falsificados de Redinol esta noche en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en conversaciones confusas. Los padres de Víctor pasaron junto a los guardias de seguridad para acercarse a los niños,
su madre arrodillándose a pesar de su costoso vestido para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo suavemente, «yo sería vuestra abuela, Luna». Siempre la más audaz de los gemelos, estudió cuidadosamente a la mujer mayor antes de responder: «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, revelando que Elisa se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Víctor. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano tentativa que Luna aceptó con sorprendente gracia. Víctor finalmente encontró su voz. «Elisa, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió ella, manteniendo su tono mesurado a pesar de las emociones que se agitaban bajo la superficie. «Intenté decírtelo, tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó jamás». Víctor se volvió hacia Julián, confusión y creciente horror en su rostro. «¿De qué está hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Julián se endureció. «Está mintiendo. Esto es obviamente algún elaborado plan para... ¿Para qué, Julián?», interrumpió Elisa. «Para interrumpir la boda que específicamente programaste para el aniversario de mi expulsión, para revelar que tú y Sofía habéis malversado más de $80 millones de Raid Pharmaceuticals, o quizás para informar a Víctor que soy la Elisa Winters que ha estado intentando conocer la fundadora de Phoenix Pharmaceuticals, que ha estado quitándole constantemente cuota de mercado durante los últimos 3 años». Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Víctor retrocedió tambaleándose, mirando de Julián a Sofía, luego de vuelta a Elisa y los niños, sus hijos que permanecían tranquilamente en medio del caos que habían iniciado. «Esto es absurdo», declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Víctor está claramente perturbada. Necesitamos que la retiren». En realidad, llegó una nueva voz desde la parte trasera de la reunión. «Creo que la retiraremos a usted, señorita Thomas». 2 individuos en trajes oscuros se acercaron, mostrando credenciales federales. «FBI, tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Raid Pharmaceuticals y cuentas en el extranjero a su nombre». Mientras los agentes federales escoltaban a un protestante Julián y Sofía lejos de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confusos y escandalizados. Algunos permanecieron a distancia, reacios a perderse la dramática conclusión de lo que había prometido ser una sencilla boda de sociedad. Víctor se acercó a Elisa y los niños lentamente, como en trance, se arrodilló ante los gemelos, estudiando sus rostros con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, su voz espesa de emoción. Leo, siempre el gemelo más cauteloso, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre. Pero Luna se encontró directamente con la mirada de su padre. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con naturalidad, «pero las de mamá son de cuando eras más feliz». Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. «Lamento no haber sabido de vosotros». Su voz se apagó mientras la enormidad de lo que había perdido lo envolvía. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Elisa, mirando a los espectadores restantes. «Tus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Víctor asintió aturdido, luego se giró para encontrar a su madre y padre ya parados cerca, incapaces de apartar la mirada de sus nietos. «El helicóptero está esperando», agregó Elisa, «a menos que prefieras quedarte y explicar a tus invitados por qué no habrá boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Víctor se encontró junto a Elisa, los gemelos ligeramente adelante con sus fascinados padres. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegir este momento?». La expresión de Elisa permaneció cuidadosamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Julián y Sofía estaban a punto de completar su toma de control de tu empresa, dejándote sin un centavo y potencialmente implicado en sus crímenes». Hizo una pausa. «El momento de la fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó cierta simetría poética». En el helicóptero, mientras volaban hacia el hogar de Elisa, Víctor observaba a sus hijos señalar
emocionados los puntos de referencia abajo. Eran brillantes, articulados y obviamente bien criados. La vida que Elisa había construido sin él de repente pareció materializarse en su mente: los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos nocturnos y los desayunos matutinos. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. ¿A dónde vamos?, preguntó Víctor en voz baja. A mi casa, respondió Elisa. Hay documentos que necesitas ver. Evidencia de lo que Julián y Sofía han estado haciendo a tu empresa. Dudó. Cosas que los niños quieren mostrarte. El helicóptero aterrizó en la plataforma de aterrizaje del tejado de un elegante edificio con el logotipo de Phoenix Pharmaceuticals. Mientras descendían a un apartamento tipo ático, Víctor se dio cuenta con creciente asombro del alcance del éxito de Elisa. Esto no era solo una empresa, era un imperio construido de la nada en 6 cortos años. Dentro del espacioso y cálidamente decorado ático, los gemelos inmediatamente corrieron hacia un estante que mostraba sus obras de arte y logros escolares. Queremos mostrarte nuestra habitación, anunció Luna, agarrando la mano de Víctor con la fácil confianza de una niña que nunca había conocido el rechazo. Leo siguió más vacilante, observando cuidadosamente las reacciones de su padre, mientras Víctor era guiado por el hogar que Elisa había creado. Cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin él: fotos familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades distintas de los gemelos en su habitación cuidadosamente decorada, estanterías llenas de historias muy queridas. En la habitación de los gemelos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses, la mitad de Luna llena de decoraciones astronómicas y proyectos científicos, la de Leo con libros y complejos juegos de construcción. Víctor notó una pequeña caja en un estante etiquetada papá. ¿Puedo mostrársela, mamá?, preguntó Luna cuando Elisa apareció en la puerta. Ante el asentimiento de Elisa, Luna recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Víctor y Elisa de años atrás. Mamá hizo esto para que te conociéramos, explicó Luna, como si fuera lo más natural del mundo. Dijo que eras muy inteligente y que por eso nosotros también somos inteligentes. Víctor miró a Elisa con incredulidad. A pesar de todo lo que había hecho o dejado de hacer, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos en cierta capacidad. Os daré algo de tiempo con ellos, dijo Elisa en voz baja. Cuando estés listo, necesitamos discutir las actividades de Julián. Tus padres están en la sala de estar. En la elegantemente decorada sala de estar, los padres de Víctor se sentaban incómodamente en un sofá, todavía aturdidos por las revelaciones del día. El padre de Víctor, Richard Reid, un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía totalmente perdido mientras aceptaba una taza de té de Elisa. ¿Cómo pudimos no saberlo?, preguntó, su voz cargada de remordimiento. Nuestros propios nietos. Julián fue muy minucioso, respondió Elisa sin amargura. Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Víctor recibiera solo la información que servía a sus propósitos. ¿Pero por qué?, preguntó la madre de Víctor. ¿Qué podía ganar posiblemente? Elisa abrió una computadora portátil en la mesa de café. El control de Reid Pharmaceuticals. Él y Sofía han estado malversando sistemáticamente fondos, mientras simultáneamente preparaban a Víctor para asumir la culpa por encubrir peligrosos efectos secundarios de vuestros medicamentos. Giró la pantalla para mostrarles complejos registros financieros. Una vez casados, Sofía habría tenido acceso a las cuentas personales y participaciones de Víctor. Planeaban completar la transferencia de activos a los pocos meses de la boda. Richard Reid estudió los documentos con creciente horror. Estos son informes financieros de nivel de junta directiva. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo fuentes dentro de Reid Pharmaceuticals, reconoció Elisa, personas que permanecieron leales a la misión original de la empresa en lugar de a la visión de Julián. Víctor entró en la habitación, visiblemente emocionado por su tiempo con los niños. Sonora, increíbles, dijo simplemente, mirando a Elisa con nuevos ojos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Criarlos también mientras construías una empresa de la nada? Tuve ayuda, respondió Elisa, la doctora Torres, por un lado, y una anciana llamada Eleanor que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada.
¿Sin hogar?, repitió la madre de Víctor, horrorizada. Sí, confirmó Elisa, su tono clínico en lugar de acusatorio. Cuando Víctor ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas antes de que Eleanor me encontrara vomitando en un estacionamiento por las náuseas matutinas. La cruda realidad de lo que Elisa había soportado golpeó a Víctor como un golpe físico. Nunca lo supe, susurró. Julian me dijo que te habías mudado con tu amante. No había amante, Víctor, dijo Elisa en voz baja. Solo estaba yo, embarazada de tus hijos, tratando de sobrevivir mientras Julian destruía sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. Víctor se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Las pruebas parecían tan concluyentes, los mensajes, el reloj, incluso testimonios, todo fabricado, confirmó Elisa. Julian contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la llave del hotel fueron plantados. Los testigos fueron pagados. Abrió otro archivo en su computadora portátil. Este es el registro de pago de la cuenta privada de Julian al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y esto, continuó, pasando a otro documento, es la orden de alejamiento supuestamente presentada por ti que me impidió acercarme a ti sobre mi embarazo. Víctor miró el documento con horror. Nunca presenté esto, nunca habría. Julian falsificó tu firma, explicó Elisa, igual que hizo en numerosos documentos de la empresa que autorizaban la liberación de medicamentos a pesar de los preocupantes resultados de las pruebas. A medida que se aclaraba la plena extensión de la traición de Julian y Sofía, Víctor pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres se veían igualmente devastados, particularmente su madre, que seguía mirando hacia el pasillo donde ocasionalmente se podían escuchar risas desde la habitación de los gemelos. ¿Por qué no los expusiste antes?, finalmente preguntó Richard. Con evidencia tan completa, podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elisa consideró su respuesta cuidadosamente. Al principio, la supervivencia era mi única preocupación. Luego, proteger a los gemelos se volvió primordial. Para cuando Phoenix estaba lo suficientemente establecida como para considerar la confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados inocentes de Raid Pharmaceuticals y los pacientes. Se encontró con la mirada de Víctor directamente. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa o dañar a quienes dependían de ella. Víctor la miró con nueva comprensión. Así que en su lugar, construiste una empresa competidora con mejores productos y prácticas éticas, transfiriendo gradualmente pacientes a medicamentos más seguros mientras recopilabas evidencia contra Julian. Sí, reconoció Elisa. Phoenix no fue construida únicamente por venganza, Víctor. Fue construida porque vi cómo Julian estaba corrompiendo la misión de tu empresa, la misión que una vez compartimos de ayudar a las personas. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Torres entró, llevando una tableta. El FBI ha puesto bajo custodia a Julian y Sofía, informó, y la presentación preliminar a la SEC ha sido completada. Es probable que la negociación de acciones de Raid Pharmaceuticals sea suspendida pendiente de investigación. Víctor palideció. La empresa colapsará. No necesariamente, respondió Elisa. He preparado una propuesta para su consideración. Recuperó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Víctor. Una fusión entre Phoenix y Raid preservaría empleos, mantendría el acceso de los pacientes a los medicamentos y permitiría una transición ordenada mientras se abordan los problemas legales. Víctor abrió la carpeta con manos temblorosas, examinando la detallada propuesta con creciente asombro. «Has preparado para todas las contingencias», murmuró. «He tenido 6 años para considerar las posibilidades», respondió Elisa simplemente. Mientras Víctor y sus padres revisaban la propuesta, Elisa salió al pasillo con la doctora Torres. «¿Estás segura de esto?», preguntó en voz baja la doctora Torres. Después de todo lo que hizo, Elisa observó a través de la puerta cómo Víctor estudiaba el documento que podría salvar el legado de su familia. «Esto no se trata de Víctor», respondió. «Se trata de que los gemelos tengan una relación con su padre y abuelos. Se trata de preservar empleos y continuar ayudando a los pacientes».
La doctora Torres sonrió con conocimiento, y no tiene nada que ver con finalmente mostrarle exactamente lo que perdió cuando eligió creer a Julian en lugar de a ti. Por primera vez ese día, la expresión compuesta de Elisa se agrietó ligeramente, revelando un vistazo del dolor que aún llevaba. Quizás haya alguna satisfacción en eso, admitió, pero la venganza nunca fue mi motivación principal. No, coincidió la doctora Torres, apretando la mano de su amiga. Por eso tú triunfaste donde Julian fracasó. Él estaba impulsado por la codicia y el resentimiento. Tú estabas impulsada por algo mucho más poderoso, la determinación de crear algo bueno a partir de algo terrible. Los gemelos aparecieron en el pasillo, su emoción inicial dando paso a la incertidumbre a medida que los eventos del día comenzaban a abrumarlos. «Mamá», preguntó Leo en voz baja, «¿realmente se queda para cenar?» Elisa se arrodilló al nivel de su hijo. «Tu padre y tus abuelos quisieran cenar con nosotros». «Sí, ¿está bien para ti?» Leo consideró esto seriamente. «¿Significa que tenemos que llamarlo papá ahora?» «No, cariño», le aseguró Elisa. «Puedes llamarlo como te sientas cómodo. Todo esto es muy nuevo, y todos lo entienden». Luna, siempre práctica, tenía una preocupación diferente. «¿Vendrán a nuestra fiesta de cumpleaños el próximo mes?» «Tendremos un tema del espacio, y la abuela Eleanor está haciendo el pastel». La simple pregunta, que reflejaba las prioridades directas de una niña, cambió la atmósfera pesada. Elisa sonrió genuinamente por primera vez desde el aterrizaje del helicóptero. «Eso es algo que podemos discutir durante la cena», respondió. «Por ahora, ¿por qué no os laváis las manos mientras compruebo cómo están nuestros invitados?» Cuando regresó a la sala de estar, Víctor y sus padres estaban enfrascados en una intensa discusión. Se callaron cuando ella entró. «Los gemelos quieren saber si os quedáis a cenar», anunció, y Luna ya ha avanzado a preguntas sobre la asistencia a la fiesta de cumpleaños el próximo mes. Víctor levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero llenos de determinación. «Me gustaría eso, la cena y, si lo permites, la fiesta de cumpleaños también. Entendemos si es demasiado pronto», agregó apresuradamente su madre. «Ya nos hemos perdido tanto, pero no queremos abrumarlos». Elisa los estudió, la familia que una vez había sido suya, ahora extraños conectados por sangre a sus preciosos hijos. «La cena es un buen lugar para empezar», decidió. «En cuanto al futuro, eso depende de muchos factores. La comodidad de los gemelos es mi prioridad». «Como debe ser», coincidió firmemente Richard. «Les hemos fallado a ellos y a ti terriblemente. Cualquier límite que establezcas, lo respetaremos». Eleanor llegó poco después, trayendo el postre que había prometido a los gemelos. Su presentación a la familia Reid fue incómoda, pero se calentó rápidamente cuando Víctor le agradeció, con la voz quebrada, por acoger a Elisa cuando nadie más lo haría. «Alguien tenía que mostrar algo de sentido común», respondió Eleanor sin rodeos. «Por suerte para todos ustedes, soy demasiado vieja para preocuparme por la política farmacéutica y demasiado testaruda para ser intimidada por tontos adinerados». La cena que siguió fue surrealista, la mezcla de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los gemelos, adaptables como suelen ser los niños, parecieron aceptar la repentina aparición de abuelos con notable facilidad. Víctor, sin embargo, observaba a sus hijos con una expresión de asombro mezclada con profunda pérdida, agudamente consciente de cada referencia a eventos que se había perdido, mientras Eleanor y los Reid mayores ayudaban a los gemelos a prepararse para la cama. Los abuelos, formando una alianza improbable en su deseo compartido de conectarse con los niños. Víctor y Elisa se encontraron solos en su estudio. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente Víctor, «no solo por la propuesta de fusión, sino por», gesticuló impotente, «por asegurarte de que supieran quién era yo, incluso cuando tenías todas las razones para borrarme de sus vidas. Merecían conocer su herencia», respondió Elisa simplemente. «Mis problemas contigo no cambiaron ese hecho». Víctor estudió su rostro. La mujer que una vez había amado tan completamente, ahora una extraña que había construido una vida extraordinaria sin él. «¿Y qué pasa ahora? Más allá de la fusión, más allá de los procedimientos legales contra Julian y Sofía, ahora conoces a tus hijos», respondió Elisa, lentamente, «en sus términos y los míos. Has perdido 6 años,
Víctor, eso no se puede recuperar de la noche a la mañana. ¿Y nosotros? Preguntó vacilante. ¿Hay alguna posibilidad de que, no? Interrumpió Elisa firmemente. Esa parte de nuestra historia terminó la noche que elegiste creer a Julián en lugar de a mí. He construido una vida de la que estoy orgullosa. Víctor, los gemelos y yo somos felices. Víctor asintió, aceptando su respuesta con una dignidad resignada que habría sido imposible para el hombre más joven que la había echado tan precipitadamente. Entiendo, solo, necesito que sepas lo profundamente que lamento lo que sucedió. Si pudiera volver atrás. No podemos volver atrás, dijo Elisa, más suavemente. Solo podemos avanzar. Por el bien de los gemelos, espero que podamos construir una relación civil, pero la reconciliación romántica no es posible. Demasiado ha cambiado. Mientras Víctor absorbía esta declaración definitiva, un suave golpe sonó en la puerta del estudio. La doctora Torres entró con una tableta. Perdón por interrumpir, pero deberías ver esto. La noticia sobre el arresto de Julián y Sofía se ha hecho pública. La junta directiva de Raid Pharmaceuticals está convocando una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Víctor hizo una mueca. Debería irme. Necesito prepararme para las consecuencias. La propuesta de fusión podría estabilizar las cosas si se presenta con prontitud, sugirió Elisa. Tus padres tienen copias. Quizás podrían asistir contigo, mientras yo me encargo de la rutina matutina de los gemelos. La simple referencia doméstica a la rutina matutina que había manejado sola durante 6 años quedó suspendida entre ellos, destacando todo lo que Víctor había perdido a través de su juicio precipitado y confianza mal depositada. Gracias, dijo finalmente, por la propuesta, por la cena, por todo. Dudó. ¿Sería apropiado decir buenas noches a los gemelos? Elisa asintió. Probablemente estén todavía despiertos. Luna raramente se duerme antes de extraer al menos 3 cuentos para dormir. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Víctor. Es persistente, como su madre. Sí, coincidió Elisa, conduciéndolo hacia la habitación de los niños. Aunque sus tácticas de negociación vienen enteramente del lado de tu familia, la sala de conferencias de Raid Pharmaceuticals vibraba de tensión mientras los miembros de la junta directiva se reunían para la reunión de emergencia. La noticia de los arrestos de Julián y Sofía se había extendido rápidamente por los círculos financieros, y las acciones de la empresa habían sido suspendidas de cotización pendiente de investigación. Víctor se sentó a la cabecera de la mesa, su padre a su lado, ambos hombres pareciendo exhaustos pero resueltos. Los miembros de la junta, muchos amigos de la familia de larga data, parecían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Julián. La situación es grave pero no insalvable, comenzó Víctor, su voz firme a pesar de su tormento interior. Con vuestro permiso, me gustaría presentar un camino propuesto a seguir. Durante la hora siguiente, Víctor delineó la propuesta de fusión que Elisa había preparado. La junta escuchó con creciente interés mientras explicaba cómo combinar la innovadora investigación de Phoenix con la infraestructura establecida de Raid podría preservar empleos, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder de la industria. Esta Elisa Winters, dijo un miembro de la junta con escepticismo, está dispuesta a fusionar su exitosa empresa con la nuestra durante una crisis de esta magnitud. ¿Cuál es su motivación? Víctor y su padre intercambiaron miradas. Hay algo más que deberían saber, admitió Víctor. Elisa Winters es Elisa Reid, mi ex esposa. Los murmullos de sorpresa alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza explosiva de esta revelación. La mujer que Julian Thomas afirmó que fue infiel, aclaró un miembro más veterano de la junta. ¿La que desapareció hace 6 años? Sí, confirmó Víctor. Julian fabricó evidencia contra ella para ocultar sus propios crímenes financieros. Ella era inocente de todas las acusaciones. ¿Y ahora es nuestra principal competidora?, preguntó otro con incredulidad. Lo es, reconoció Víctor. También es la madre de mis gemelos de 6 años, a quienes conocí por primera vez ayer. El atónito silencio que siguió fue finalmente roto por el miembro de la junta con más antigüedad. Margaret Chen. Déjame entender esto correctamente, dijo cuidadosamente.
Julian Thomas orquestó la expulsión de tu esposa, una brillante científica por derecho propio, quien luego construyó una empresa competidora mientras criaba a tus hijos sola. Ahora, a pesar de tener todas las razones para dejar que Reed Pharmaceuticals colapse, en cambio está ofreciendo una fusión que salvaría miles de empleos y potencialmente resolvería nuestras vulnerabilidades legales. Eso es correcto, confirmó Víctor. Margaret se reclinó, con una mirada de admiración reticente en su rostro. Me gustaría mucho conocer a esta mujer. Mientras tanto, en Phoenix Pharmaceuticals, Elisa conducía su propia reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. La noticia de la propuesta de fusión con su principal competidor había sido recibida con comprensible preocupación. He trabajado con estas personas, protestó un ejecutivo. Recortaron las pruebas de seguridad y dispararon los precios a los pacientes. ¿Cómo podemos fusionarnos con ellos? Esas acciones fueron dirigidas por Julian Thomas, no por los principios fundacionales de la empresa, aclaró Elisa. La fusión operará bajo las directrices éticas de Phoenix, que serán contractualmente vinculantes. ¿Y el aspecto personal?, preguntó suavemente la doctora Torres. ¿Es esto prudente? Dada tu historia con Víctor Reed, la expresión de Elisa se mantuvo profesional. Esto no se trata de Víctor o de mí, se trata de proteger a los pacientes, preservar empleos y crear una empresa que honre los mejores aspectos de ambas organizaciones. Después de que ambas reuniones concluyeran con aprobaciones tentativas para proceder, comenzó el trabajo real. Equipos de abogados, analistas financieros y científicos trabajaron febrilmente para estructurar la fusión. La investigación del FBI sobre las actividades de Julian y Sofía continuó, con evidencia acumulándose diariamente de sus extensos crímenes financieros. Durante este torbellino profesional, Víctor comenzó el proceso más delicado de construir relaciones con sus hijos. Al principio, las visitas fueron breves y supervisadas, a menudo en presencia de Elisa o Eleanor. Leo permaneció cauteloso, estudiando a su padre con ojos serios que no se perdían nada. Luna, más inmediatamente receptiva, bombardeó a Víctor con preguntas sobre su infancia, su trabajo y si sabía que los anillos de Saturno eran principalmente partículas de hielo. Siempre ha estado fascinada por el espacio, explicó Elisa. Durante una de esas visitas, observando cómo Luna mostraba a Víctor su colección de libros de astronomía, Leo prefiere las ciencias de la Tierra, rocas, plantas, patrones climáticos. Son extraordinarios, dijo Víctor en voz baja. Has hecho un trabajo increíble con ellos. Nos las hemos arreglado, respondió Elisa simplemente. 3 semanas después de la boda que no fue, la fusión recibió aprobación preliminar de ambas juntas directivas. El nombre propuesto Phoenix Reed Pharmaceuticals simbolizaba el renacimiento de ambas compañías bajo un liderazgo compartido. La mañana en que se firmaría la documentación inicial, Víctor llegó a la oficina de Elisa para encontrarla, revisando los documentos finales con su equipo legal. La eficiencia profesional con la que dirigía su empresa continuaba asombrándolo. Este era un lado de Elisa que había vislumbrado pero nunca apreciado completamente durante su matrimonio. ¿Todo en orden?, preguntó mientras su equipo se marchaba. Sí, confirmó ella. El anuncio a la prensa está programado para esta tarde. Ambas juntas han aprobado la estructura de liderazgo. Esa estructura con Elisa como CEO y Víctor como presidente había sido sorprendentemente poco controvertida. Incluso los miembros de la junta de Reed habían reconocido rápidamente que el liderazgo de Elisa había producido resultados superiores en Phoenix. Hay algo más que quería discutir, dijo Víctor vacilante. Algo personal. La expresión de Elisa permaneció neutral. Adelante, he vendido la mansión, explicó. Parecía inapropiado seguir viviendo allí después de todo lo sucedido. He comprado una casa más pequeña cerca de la tuya. Nada extravagante, pero con espacio para los gemelos cuando se sientan cómodos quedándose a dormir. Elisa lo estudió pensativamente. Parece razonable. Los niños han preguntado sobre pasar más tiempo contigo. ¿Lo han hecho? Víctor no pudo ocultar su grata sorpresa. Leo estaba particularmente interesado en tu colección de libros, agregó Elisa con una pequeña sonrisa. Y Luna quiere saber si tienes un telescopio. Conseguiré uno inmediatamente, prometió Víctor. El mejor disponible. Mientras se preparaban para salir a la ceremonia de firma,
Elisa hizo una pausa. ¿Has pensado en lo que sucede después de que concluyan los procedimientos legales contra Julian y Sofía? La expresión de Víctor se ensombreció. La evidencia es abrumadora. Probablemente cumplirán condenas significativas por fraude de valores, malversación y posiblemente obstrucción de la justicia. No es eso a lo que me refería, aclaró Elisa. Me refería a ti, personalmente. Fuiste engañado por personas en las que confiabas implícitamente. Eso no es algo que uno simplemente supere. Víctor consideró su pregunta seriamente. He comenzado terapia, admitió, algo que debería haber hecho años atrás, después de la muerte de mi hermano. Julian explotó mi dolor e inseguridades magistralmente. Se encontró con su mirada directamente. No soy el mismo hombre que te echó, Elisa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de nunca volver a cometer ese tipo de error. Elisa asintió, aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión hizo titulares en publicaciones empresariales. Phoenix y Raid Pharmaceuticals anuncian fusión histórica. La CEO Elisa Winters revelada como ex esposa de Víctor Reid en sorprendente reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia: la esposa agraviada regresando triunfalmente con hijos ocultos y una empresa superior capturó la imaginación pública. Las solicitudes de entrevistas llegaron en masa, que Elisa rechazó cortés pero firmemente. Esto no es un drama de tabloide, le dijo a su equipo de relaciones públicas. Es una fusión empresarial con elementos personales que no son para consumo público. A medida que pasaban las semanas, la relación de Víctor con los gemelos se profundizó gradualmente. Leo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido en la geología. Luna simplemente adoptó a Víctor como si siempre hubiera estado presente, incorporándolo sin más a su expansiva visión del mundo. El próximo 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un punto focal. Víctor, ansioso por hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente con Elisa sobre regalos y arreglos apropiados. Nada extravagante, le advirtió ella. No necesitan ser inundados con regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró Víctor, pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema espacial que Luna solicitó. El día antes de la celebración del cumpleaños, Víctor apareció en el ático de Elisa con la doctora Torres, quien se había convertido en una aliada inesperada ayudándole a navegar su nueva relación con sus hijos. Tenemos una propuesta, anunció la doctora Torres, para la fiesta de cumpleaños. Elisa levantó una ceja. Pensé que todo estaba arreglado. Eleanor está haciendo el pastel, las decoraciones están listas, y la visita al planetario está reservada para mañana por la mañana. Esto sería una adición, explicó Víctor. Con tu aprobación, por supuesto. Describió su idea. Un observatorio profesional había accedido a una sesión privada de observación nocturna después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a poderosos telescopios durante una noche inusualmente clara cuando varios planetas serían visibles. Eso es realmente perfecto, reconoció Elisa. Luna estará extasiada. Y para Leo, continuó Víctor más vacilante, he arreglado que un geólogo del Museo de Historia Natural traiga varios especímenes raros para que los examine, incluyendo, agregó con una pequeña sonrisa, un fragmento del meteorito que creó el cráter Barringer. Elisa lo miró con nueva apreciación. ¿Has estado prestando atención a sus intereses? Por supuesto, respondió Víctor simplemente. Son niños extraordinarios. Conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida. La celebración del cumpleaños se desarrolló perfectamente. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y ambos lados de su inusual familia, florecieron bajo la atención. Eleanor y la madre de Víctor habían formado una alianza inesperada, coordinando decoraciones y comida con precisión militar. Richard Reid, inicialmente incómodo alrededor de niños, había encontrado su nicho ayudando a Leo a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los otros niños hubieran sido recogidos por sus padres, el grupo familiar principal permaneció. Luna se movía de telescopio en telescopio con entusiasmo ilimitado,
mientras Leo registraba cuidadosamente sus observaciones en un cuaderno que Víctor le había regalado, mientras los niños estaban ocupados con la doctora Torres y los Reid mayores. Víctor se encontró de pie junto a Elisa en la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo en voz baja, «por permitirme ser parte de hoy». Elisa asintió, su expresión suavizándose en la tenue luz. «Lo has hecho bien. El observatorio fue el regalo perfecto. Hablaba en serio cuando dije antes», continuó Víctor cuidadosamente, «conocerlos, incluso con todos los años que me he perdido, es el mayor regalo que podría haber recibido». Elisa se volvió para estudiarlo el hombre que una vez había amado completamente, ahora una persona diferente moldeada por la pérdida y la revelación. «Has cambiado», observó. «Tenía que hacerlo», respondió Víctor simplemente. El hombre que era hace 6 años perdió todo lo que importaba porque no pudo ver lo que tenía justo delante. «No todo», corrigió Elisa, mirando hacia los gemelos. «Ellos siguen siendo tuyos, en las formas que más importan». «Gracias a ti», reconoció Víctor, «porque a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo». Un cómodo silencio cayó entre ellos, no la intimidad de su antigua relación, sino algo nuevo. Una apreciación compartida por los extraordinarios niños que habían creado y el complejo camino que los había llevado a este momento. «Mamá, papá», llamó Luna emocionada, las designaciones parentales ahora saliendo naturalmente de ella. «Encontraron los anillos de Saturno. Venid a ver». Mientras se movían para unirse a sus hijos, Víctor hizo una pausa. «Elisa, sé que nunca podemos volver a lo que éramos, y he aceptado eso, pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas y en la tuya, aunque solo sea como copadre y socio de negocios». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «La vida raramente nos da lo que esperamos, Víctor. A veces nos quita lo que pensábamos que no podíamos vivir sin, solo para reemplazarlo con algo que nunca imaginamos posible». Mientras los gemelos los llamaban emocionadamente de nuevo, ella añadió: «Centrémonos en darles la familia estable y amorosa que merecen, cualquiera que sea la forma que tome». Un año después de la dramática interrupción de la boda, el 8º cumpleaños de los gemelos llegó con considerablemente menos drama pero mucha más alegría. Phoenix Reid Pharmaceuticals no solo había sobrevivido a la fusión, sino que había prosperado, combinando los enfoques innovadores de investigación de Elisa con la infraestructura establecida de Reid. La empresa se había convertido en líder de la industria en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios asequibles de medicamentos. La celebración del cumpleaños se realizó en la nueva casa de Víctor, una casa cómoda pero no ostentosa, con un extenso jardín perfecto para la fiesta temática de dinosaurios que Leo había solicitado. Su interés había cambiado de las rocas a la paleontología en los últimos meses. Elisa llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo a Eleanor y la doctora Torres, quienes se habían convertido en pilares en el círculo familiar ampliado de los gemelos. Los padres de Víctor ya estaban allí, Richard montando cuidadosamente un volcán realista que haría erupción de forma segura durante la fiesta, mientras su esposa arreglaba plantas de aspecto prehistórico alrededor del jardín. «Todo se ve increíble», comentó Elisa, observando el patio trasero transformado. «A los niños les encantará». «Eso espero», respondió Víctor, emergiendo de la casa con bandejas de galletas con forma de fósiles. Leo fue muy específico sobre la precisión científica. «Eso lo heredó de ambos», observó Elisa con una sonrisa. Su relación había evolucionado durante el último año hacia un cómodo acuerdo de crianza compartida. La tensión inicial había dado paso gradualmente al respeto mutuo mientras navegaban, tanto por su fusión corporativa como por su responsabilidad compartida por los gemelos. Los niños se habían adaptado a su nueva estructura familiar con notable resiliencia. Ahora pasaban 3 noches a la semana en la casa de Víctor, con el tiempo restante en el ático de Elisa. Lejos de estar confundidos por el arreglo, parecían prosperar, teniendo a ambos padres activamente involucrados en sus vidas. Mientras los invitados comenzaban a llegar, amigos de la escuela, colegas de ambas compañías y la familia extendida no convencional que habían reunido, Elisa se encontró observando a Víctor interactuar con los niños. Su transformación durante el último año había sido notable.
El ambicioso y a veces arrogante heredero farmacéutico había sido reemplazado por un padre reflexivo y paciente que priorizaba a sus hijos por encima de todo. Lo ha hecho bien, observó la doctora Torres, uniéndose a Elisa al borde del jardín. Mejor de lo que esperaba, si soy honesta. Sí, coincidió Elisa, los gemelos lo adoran. ¿Y tú?, preguntó cuidadosamente la doctora Torres. ¿Cómo te sientes sobre todo? No puede ser fácil ver cómo se integra tan perfectamente en la vida que construiste sin él. Elisa consideró la pregunta. En realidad, ha sido más fácil de lo que anticipé. Víctor no está tratando de tomar el control o cambiar lo que ya funciona. Simplemente se está agregando a la ecuación de maneras que benefician a los niños. ¿Y de maneras que te benefician a ti?, presionó suavemente la doctora Torres. Tener un copadre después de 6 años de hacer todo sola debe ser un alivio. Lo es, reconoció Elisa, aunque a veces me siento culpable por eso. Después de todo lo que pasó, ¿debería permitirle que haga mi vida más fácil? La doctora Torres sonrió con conocimiento. El perdón no es solo para él, Elisa. Se trata de liberarte del peso del pasado. Antes de que Elisa pudiera responder, llegó otro invitado, David Torres, el hijo de la doctora Torres, llevando un regalo elaboradamente envuelto. Durante el último año, David se había convertido en un visitante frecuente en las reuniones familiares. Como cirujano pediátrico que inicialmente había tratado a Leo por una lesión deportiva menor, había formado un vínculo natural con ambos niños. Perdón por llegar tarde, se disculpó, saludando a Elisa con una cálida sonrisa. La cirugía de emergencia se alargó. Llegas justo a tiempo, le aseguró Elisa. La erupción del volcán no está programada para dentro de otros 30 minutos. Mientras David se movía para saludar a los gemelos, quienes lo recibieron con obvio afecto, la doctora Torres le dio a Elisa una mirada significativa. Canceló una conferencia en Boston para estar aquí hoy, mencionó casualmente. Dijo que el cumpleaños de los gemelos era más importante. Elisa sintió una oleada de calidez ante esta información. Su amistad con David se había desarrollado gradualmente, pero ninguno había tomado medidas para definirla como algo más. Es bueno con ellos, observó Elisa neutralmente, aunque su expresión se suavizó mientras observaba a David ayudar a Leo a ajustar su diorama de dinosaurios. La fiesta transcurrió perfectamente, con la erupción del volcán sirviendo como punto culminante dramático. Leo y Luna, rodeados de amigos y su inusual familia extendida, resplandecían de felicidad mientras soplaban las velas de su pastel de dinosaurio. A medida que la celebración comenzaba a disminuir, Víctor se acercó a Elisa con 2 copas de champán. Un brindis, sugirió, por nuestros extraordinarios hijos. Elisa aceptó la copa. Por Leo y Luna, que siempre sean tan felices. Bebieron en silencio amistoso, observando cómo los gemelos mostraban emocionadamente a sus amigos los auténticos especímenes fósiles que Víctor había obtenido del museo. He estado queriendo decirte, dijo Víctor después de un momento. La investigación sobre las actividades de Julián y Sofía finalmente está completa. Su sentencia es el próximo mes. Elisa asintió. Los procedimientos legales habían sido extensos, descubriendo fraudes aún más generalizados de lo que se sospechaba inicialmente. ¿Han ofrecido alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué me atacaron específicamente? Julián finalmente admitió que reconoció que estabas cerca de descubrir irregularidades en los datos de investigación, explicó Víctor. Sabía que tu minuciosidad científica eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Eliminarte fue autopreservación. ¿Y Sofía? La expresión de Víctor se endureció ligeramente. Aparentemente, siempre resintió nuestra relación. Vio el plan de Julián como una oportunidad para obtener lo que había deseado desde la universidad. Riqueza y estatus como una raid. Elisa absorbió esta información pensativamente. Es extraño pensar cuán diferente podría haberse desarrollado todo si simplemente me hubieras escuchado aquella noche. Lo sé, reconoció Víctor, con evidente remordimiento en su voz. No pasa un día sin que piense en eso. Si pudiera cambiar un solo momento en mi vida, sería ese. Y sin embargo, reflexionó Elisa, observando el caos alegre de la fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Querríamos hacerlo? Cambiarlo. Quiero decir, Phoenix no existiría.
Tus padres no tendrían a Eleanor aterrorizándolos con sus opiniones brutalmente honestas. Sonrió ligeramente. La doctora Torres y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento del cáncer. Un lado positivo de mi catastrófico error, sugirió Víctor con una sonrisa autocrítica. Quizás, concedió Elisa, aunque el costo fue tremendo. Su conversación fue interrumpida por David, quien se acercó con una expresión de disculpa. Perdón por interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles para precisión científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para este honor. Víctor se rió. Mejor no lo hagas esperar. Se toma muy en serio sus fósiles. Mientras David se alejaba, Víctor miró entre él y Elisa con ojos conocedores. Es un buen hombre, observó neutralmente. Sí, coincidió Elisa simplemente. Los gemelos están cómodos con él, continuó Víctor cuidadosamente. Mencionaron que los lleva de excursión los sábados a veces. Lo hace, confirmó Elisa. Ha sido un buen amigo. Víctor estudió su expresión. ¿Solo un amigo? Elisa se encontró directamente con su mirada. Estamos tomando las cosas muy lentamente. Los niños son mi prioridad. ¿Cómo deberían serlo?, coincidió Víctor. Pero Elisa, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado se interponga en el camino de eso. La simple sinceridad de su declaración tocó a Elisa inesperadamente. Esta era otra señal de cuánto había cambiado Víctor la capacidad de desear genuinamente su felicidad, incluso con otra persona. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran marchado y los gemelos estuvieran dormidos, en sus habitaciones en la casa de Víctor, los adultos se reunieron en el patio. Eleanor y los Reid mayores estaban enfrascados en un animado debate sobre enfoques educativos, mientras la doctora Torres compartía historias de sus primeros días de investigación. David se sentó junto a Elisa, sus manos ocasionalmente rozándose, de una manera que sugería una creciente comodidad con pequeñas intimidades. Víctor, notando esto, sonrió para sí mismo antes de volver su atención a la conversación. A medida que se acercaba la medianoche, Eleanor anunció que era hora de que se marchara, provocando un movimiento general para concluir la velada. Los gemelos se quedarían con Víctor hasta la mañana, siguiendo su rutina establecida. Te acompaño afuera, ofreció David mientras Elisa recogía sus cosas. En la puerta principal, lejos de los demás, él vaciló. He estado queriendo preguntarte algo. Elisa lo miró expectante. Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes, explicó. 3 días. Pensé, quizás considerarías acompañarme. Podríamos extenderlo a una semana, ver la ciudad. La invitación quedó suspendida entre ellos, no solo una oferta de viaje, sino un paso hacia definir su relación más claramente. Necesitaría consultar con Víctor sobre los gemelos, comenzó Elisa con cautela. Ya lo hice, admitió David con una sonrisa tímida. Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Torres también se ofreció a ayudar. Elisa levantó una ceja. ¿Has estado planeando esto? Esperando, corrigió David suavemente. Sé lo importantes que son los niños para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas. El cuidado, detrás de su consideración no solo por ella, sino por toda la compleja familia que había construido, tocó a Elisa profundamente. Viena suena maravilloso, dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de felicidad personal que no tenía nada que ver con venganza o redención. A la mañana siguiente, Víctor preparó el desayuno mientras los gemelos relataban enérgicamente sus partes favoritas de la fiesta. Elisa llegó para recogerlos, acompañada por David, que se había ofrecido a llevarlos a su club de ciencias de fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza del desayuno, un inesperado momento de armonía se asentó sobre la cocina. Víctor y David discutiendo los intereses educativos de los gemelos, Elisa organizando el horario de la semana, todos operando con el cómodo ritmo de personas que habían encontrado una manera de poner las necesidades de los niños por encima de todo lo demás. Cuando los gemelos salieron corriendo a recoger sus proyectos de ciencias, Víctor aprovechó la oportunidad para hablar en privado con Elisa. Quería agradecerte, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó Elisa, genuinamente desconcertada. Por permitirme ser parte de sus vidas, explicó Víctor.
por no dejar que la amargura te consumiera, cuando tenías todo el derecho a ella. Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. ¿Sabes cuál fue el verdadero secreto? ¿El que finalmente te arruinó? Víctor esperó, curioso. No fueron los gemelos, continuó ella. No fue Phoenix Pharmaceuticals ni exponer los planes de Julian. Fue mostrarte que la redención era posible, pero el perdón debía ganarse cada día. El hombre que me echó aquella noche nunca lo habría entendido. El hombre que está ante mí ahora lo entiende. Sus palabras no contenían malicia, solo un reconocimiento de la verdad. Víctor asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como el reconocimiento implícito de que efectivamente había cambiado. Mamá, papá, estamos listos, llamó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con sus mochilas y proyectos de ciencias. Mientras se movían para unirse a los niños, Víctor preguntó suavemente: ¿Eres feliz, Elisa? ¿Verdaderamente? Ella miró hacia David, que estaba ayudando a Leo a ajustar su diorama de dinosaurios, luego hacia los gemelos sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente, se consideró a sí misma la mujer que había surgido de la falta de hogar para construir un imperio farmacéutico, que había criado hijos extraordinarios sola, y que ahora había encontrado una resolución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. Sí, respondió honestamente, no de la manera que una vez imaginé, pero quizás de una mejor manera de la que podría haber planeado. Afuera, mientras se preparaban para separarse los gemelos yendo con Elisa y David al club de ciencias, Víctor dirigiéndose a una reunión de la empresa, Leo de repente hizo una pausa. Espera, dijo seriamente, olvidamos algo importante. Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué es, cariño?, preguntó Elisa. Nuestra foto familiar, explicó Leo, señalando la cámara que aún estaba en la mesa de entrada de la fiesta de ayer. Se supone que tomamos una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición. La simple petición documentar su familia poco convencional momentáneamente silenció a los adultos. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. Necesitamos el temporizador, declaró, ya configurando la cámara. Todos junto a la pared del jardín. ¡Rápido! Se reunieron según lo indicado Víctor y Elisa con los gemelos entre ellos, David y los demás dispuestos a su alrededor. Mientras el temporizador hacía la cuenta regresiva, Leo y Luna resplandecían con la simple alegría de niños rodeados de adultos que habían encontrado una manera de poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. La cámara destelló, capturando un momento que habría parecido imposible 2 años antes, no una familia perfecta según los estándares convencionales, sino una que había sido forjada a través de circunstancias extraordinarias en algo resistente y real. Más tarde esa noche, mientras Elisa revisaba documentos de trabajo mientras los gemelos completaban la tarea en su mesa de comedor, su teléfono sonó con un mensaje de Víctor. Había enviado la foto familiar, acompañada de un texto simple, no lo que ninguno de nosotros imaginó, pero quizás mejor que lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación. Elisa estudió la imagen, los rostros alegres de sus hijos rodeados por la inusual familia extendida que habían reunido. Víctor tenía razón. La venganza que finalmente había tomado no fue destruirlo a él o a su empresa, fue crear algo tan extraordinario de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó, incluida, más sorprendentemente, ella misma. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Elisa? ¿Habrías elegido venganza, reconciliación o algo completamente diferente? Las elecciones que hacemos en nuestros momentos más oscuros a menudo revelan nuestro verdadero carácter más que nuestras acciones en tiempos de felicidad. Si disfrutaste esta historia de resiliencia, redención y la compleja naturaleza del perdón, por favor considera suscribirte a nuestro canal. En los comentarios a continuación, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre qué aspecto del viaje de Elisa resonó más contigo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.